Buenas noches. Muchas gracias por venir. Espero que se le estén pasando bien. Muchas gracias por hacer clic al video. Este no es una transmisión en vivo, no es un video. Esto es algo que está en un limbo, es algo intermedio. El tema por el que vinieron, por el que le hicieron clic a este video directo, es un estreno. Es porque querían ver cuál era mi opinión respecto a esta respuesta. Una respuesta que prácticamente podríamos decir que no tiene una respuesta. No es porque nadie sepa nada y nadie haya intentado responder una pregunta como esta. El sentido de la vida. Es una gran pregunta. Creo que la cuestión más bien es que no creo que nadie tenga derecho a decirle a otra persona cuál es el sentido de su vida. Pero bueno, comencemos. Muy bien. Les voy a decir una cosa. Si bien ha habido muchos intentos de dar una respuesta satisfactoria a esto, no sabemos exactamente hasta cuándo se remonta el hecho de que los humanos se pregunten esta clase de cosas. Y no necesariamente esta pregunta, cualquier otra pregunta existencial. Los animales no pueden hacerse preguntas existenciales, al menos hasta donde sabemos. Aunque de hecho tenemos un caso, el de los elefantes. Serían el único animal que tiene rituales fúnebres y por lo tanto quizá es el único que tiene algún sentido, vamos a decirlo, como que remotamente humano de la espiritualidad. Tal vez es el único que le ha podido dar sentido a la muerte y por lo tanto a la vida misma. No suelen hacerlo así otras criaturas. Esto es algo exclusivo de nosotros, pero quizás muy antiguo. Y supongo que tiene sentido que los humanos nos preguntemos esto, porque la mayoría de los animales están demasiado ocupados simplemente intentando no ser el almuerzo de otro, o buscando comida. Solo agradecen vivir un día más. Eso está bien. Pero bueno, cuando las personas se preguntan esto demasiado, es inevitable preguntarnos si están deprimidas. Porque el solo hecho de detenerse a preguntarse ¿para qué rayos estoy vivo? ¿Por qué esto tiene algún sentido? ¿Realmente lo tiene? Es una pregunta que muchos pensarán que se hace una persona cuando está muy triste, pero no necesariamente. Es algo que es tan intrínsecamente humano, hacerse preguntas existenciales, que incluso sería raro que no nos las hiciéramos. ¿Qué tal si antes de empezar a responder la gran pregunta, o al menos desde mi punto de vista personal, preguntamos algo aún más importante? ¿Por qué preguntar? ¿Será que estamos deprimidos? ¿Te gustaría saber si estás deprimido? Ojo, este video no es un autodiagnóstico. Si consideras que tienes un problema psicológico, sería bueno que acudas a un especialista. Pero esta prueba es bastante buena para determinar qué tanto sentido le ves a tu vida o si te lo preguntas demasiado. Esta, no es como llamarle paradoja, no es una paradoja, ni parábola.
Vamos a decirle pregunta filosófica. Se llama la máquina de la felicidad. Su concepto es bastante simple. A ver, permítanme, les voy a mostrar una imagen. Ahí está. Es una máquina que al ser utilizada le dará a una persona, aunque claro, no realmente, sino solo dentro de su mente, todo lo que quiere, todo lo que pudiera desear, incluso haciendo que parezca real, como para que no se dé cuenta de que está dentro de una simulación. Vamos a asumir que se borra todo, es decir, que incluso los recuerdos son adulterados, puestos o quitados, para que nunca se dé cuenta la persona que ha entrado a la máquina. Me sorprende bastante que un programa para niños como Los Chicos del Barrio abordara este tema tan extraño y tan profundo, pero lo hicieron. Aquí en este programa, un científico estaba trabajando en una máquina, ya estaba casi lista, necesitaba los toques finales y tenía pensado vender a las personas más ricas la máquina para que sus hijos estuvieran felices y quietos. Y quizá lo peor de todo es que incluso si existiera algo así, el maldito tendría clientes. Pero bueno, aunque en este episodio se está manejando un uso más turbio de la máquina, pues además de dar felicidad, también puede dar infelicidad, que fue lo que le pasó en este caso al protagonista. No se necesitaría eso para que el concepto sea turbio. El asunto con la máquina de la felicidad es el siguiente. Solo debes preguntarte a ti mismo, ¿entraría? Tómatelo solo un tiempo, pero no lo pienses demasiado. Es un poco tentador entrar y poder tener todo. Y listo. Para saber si estás deprimido, solamente tienes que pensar en qué tanto lo cuestionaste, qué tanto lo dudaste, si realmente lo pensaste, si pensaste por un momento que era una opción viable, tal vez estés deprimido. Pues las personas que tienen motivación buscan autenticidad. La máquina de la felicidad, si lo piensas bien, se parece mucho a la creencia de la mayoría de las religiones sobre un paraíso. ¿No te parece? Claro, no hay garantía de que funcione, así como no hay garantía de que cuando entras en ella, que tendrá buenas intenciones la gente que está fuera de la máquina. Después de todo, normalmente cuando se plantea esta pregunta filosófica, se asume que una vez que entres no podrás volver. Bastante duro, ¿no? Pero bueno, no te preocupes si te sentiste un poco tentado en entrar a la máquina de la felicidad. La verdad es que todos lo pensamos de alguna manera, pero es ¿qué tanto lo llegaste a sopesar? ¿Qué tanto pensaste? ¿Qué
era algo válido, lo que muestra qué tan deprimido estás. Bueno, el sentido de la vida se empieza a desglosar preguntándonos qué es el sentido. Pues así como todo martillo se hizo para golpear y toda tijera para cortar, ¿por qué las personas no tenemos un propósito? ¿Es porque nadie nos fabricó? Sí, ciertamente nuestros padres nos hicieron, incluso fuimos hechos en un cierto contexto, con ciertas expectativas. Entonces la cosa no va por allí. Tal vez la razón por la que las cosas no parecen tener mucho sentido es porque ay, lo siento, estoy un poquito ronco. No parece tener sentido porque ese sentido puede ser adulterado. Pero eso es algo necesariamente malo. Piensa en cómo sería la vida si las cosas estuvieran demasiado acomodadas, si todo tuviera un lugar. ¿No sería un poco incluso hasta aburrido? ¿Conocen este logo? Sí, así es. Una sociedad de diamante. Esta serie también es interesante. Steven Universe nos muestra cómo sería una vida con sentido. Toda gema nace sabiendo qué hará. Las gemas nacen sabiendo cómo es lo que deben de hacer. Saben cuál es su propósito, no pueden cambiar. Esto es lo que serán por siempre. Y es un poco extraño, ¿no? Y sin embargo, vemos que sí tienen sentimientos, no es como si fueran simples robots. Sí, son robots extraterrestres, pero ese no es el punto. Es obvio que están inspirados en formas de vida biológicas que las precedieron. Dentro de todas las gemas hay una que es especial porque no tiene un propósito y eso es grandioso. Y es nuestra querida amatista. Díganme qué les parece. ¿Realmente es tan malo no tener ningún sentido? Yo pienso que de hecho está bastante bien. Precisamente el que la vida no tenga un sentido establecido significa que le puedes dar el que quieras. Y está bien eso. Ah, resulta que sí sabemos el sentido de algunos animales, porque la vida en la Tierra necesita de ellos y necesita mucho de ellos. Sabemos lo que hace una lombriz y lo que pasaría si no existieran. Sabemos lo que hace una abeja. Las lombrices remueven la tierra para que los nutrientes orgánicos se conviertan de nuevo en compuestos inorgánicos que pueden ser asimilados por las plantas. Las abejas polinizan para que las plantas se reproduzcan y por supuesto las plantas dan oxígeno y sirven de alimento a otros animales y a nosotros. Ay, pero ¿qué pasaría si los humanos desaparecieran? Por favor, no respondan eso. Creo que todos sabemos la respuesta.
Aunque nosotros no seamos necesarios, debemos de pensar en que somos la única conciencia que conocemos. Sí, hay animales que tienen civilizaciones como las abejas, las hormigas, las termitas, una sociedad hecha de forma automática. Los individuos no toman sus propias decisiones, de hecho son perfectamente codependientes, dependen totalmente los unos de los otros. Ay, pero si nosotros somos los únicos que conocemos los secretos del universo, bueno, al menos lo que se debe saber, ¿no nos engrandece eso como especie? ¿El universo está vivo? ¿El universo piensa? Piensa por un momento en qué es un cerebro, qué es una cabeza. Verán, no podemos decir que somos un brazo al que le fue dado un cuerpo y que piensa. Eso no tiene mucho sentido. Pero sí tiene un poco más de sentido pensar en que somos un cerebro que tiene un cuerpo, que el cerebro piensa, pero tiene exactamente el mismo sentido si decimos que un humano en su plenitud y completitud es un ser pensante. Ponerlo de esta manera, entonces caemos en que el universo es un ser pensante. ¿Por qué nos tiene a nosotros? Es así de simple. Podría haber alguien más allá afuera. No hasta donde sabemos. Sí, me gustaría abordar ese tema en otro momento, en otro directo. Yo sé que es altamente especulativo, pero vamos, esto es YouTube. A todos nos encanta hablar de alienígenas, tanto si estás a favor o no. Ay, no por el hecho de que algo sea pequeño significa que no vale nada. Piensa por un momento en tu tarjeta de crédito. Es pequeña, pero estoy seguro de que no la regalarías a nadie. Piensa incluso en algo que ni siquiera es un objeto material, algo que es meramente conceptual, como tus contraseñas. Sí, es verdad, somos muy pequeños en la escala del cosmos y nuestra existencia es efímera, dolorosamente efímera, pero no significa que no valgamos nada. Si somos los pensamientos locales del cosmos, es como si nosotros fuéramos el cerebro de este cuerpo. Entonces, ¿somos importantes? Pues eso ya te lo dejo a ti de tarea. Espero que hayas disfrutado bastante esta pequeña reflexión. No se preocupen, voy a dejarlos unos 3 minutos para que conversen entre ustedes. Yo sé que a muchos les encanta conversar después de que se acabe un video. A mí me encanta conversar después de que se acaba un video de estilo estreno. Y también después de los directos. Es divertido. Sale, les voy a poner la portada y diviértanse, ahí hablen entre ustedes unos 3 minutos. Bye bye. Gracias por ver.